El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús partió de Nazaret, Genesaret, y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla de la misericordia de Dios y también del modo como Él quiere salvarnos y cómo debemos dirigirnos al Señor para implorar por nuestro propio bien. También es interesante este modo de rezar que Jesús a veces nos pone a prueba para ver cómo está nuestra fe. De hecho, San Agustín dice que para que la oración sea infalible, tiene que cumplir 3 condiciones. Primero, debemos pedir algo que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿cierto? Si yo le pido al Señor: «Por favor, Señor, que a mi enemigo se le caiga la casa encima», jamás Dios nos va a escuchar eso, ¿cierto? Incluso si pedimos cosas egoístas, como por ejemplo: «Señor, estoy tan cansado de trabajar, quiero sacarme la lotería», ¿no? Entonces, normalmente esas oraciones son dictadas por nuestro orgullo o por nuestro egoísmo o por nuestra ira, pasiones desordenadas. Entonces, Dios no las escucha porque no están de acuerdo a su voluntad, y segundo, no son buenas para nuestra alma. Un papá o una mamá no le concede todo a los hijos, todas las cosas que le piden, ¿no? Si por ejemplo está comiendo mucho chocolate, por más que le pida, no le va a dar siempre chocolate. La otra condición que explica San Agustín es que debe hacerse de un modo humilde. Uno se presenta ante Dios como si uno fuera el patrón, ¿no? Y que Él está obligado a cumplirme todo lo que yo quiero, porque si no me hace caso, entonces yo me voy a enojar con Dios y no lo voy a tomar más en cuenta, ¿no? Entonces ahí uno se pone en el lugar de Dios, porque está queriendo imponerle a Dios la propia voluntad. Y lo que dice el Padre Nuestro, que nos enseñó nuestro Señor, es muy distinto, ¿no? Uno dice: «Hágase tu voluntad, Señor, así como en la tierra, también así como en el cielo, también en la tierra, también en mi corazón, en mi vida, que se haga tu voluntad». La humildad de María: «Fiat, hágase según tu palabra, he aquí la esclava del Señor». Entonces, primero, pedir algo que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Segundo, con humildad. Y tercero, que sea con perseverancia, con insistencia. Porque si uno realmente desea algo y sabe que es bueno para uno, para los suyos, y está de acuerdo con la voluntad de Dios, hay que hacerlo con humildad y perseverancia. No siempre Dios nos escucha a la primera. Él pone a prueba nuestra fe para ver si realmente es firme la fe. Y eso significa a veces mucho tiempo de espera, como le pasó a Santa Mónica, que pedía algo muy bueno: la conversión de su hijo. Su hijo estaba muy perdido y
lo pidió con humildad, con muchas lágrimas, hasta que San Ambrosio le dijo: no se puede perder el hijo de tantas lágrimas, quédate tranquila. Pero pasaron años, más de 10 años de oración para que su hijo se convirtiera y se bautizara y llegó a ser el gran San Agustín, por la oración de su mamá, Santa Mónica. Entonces, aquí en este Evangelio que hemos escuchado, vemos esas tres características, ¿no? Una mujer muy humilde, que soporta la humillación a la que la somete Jesús, pero plenamente consciente de que ella puede soportar esa prueba, porque el Señor nunca nos va a probar más allá de nuestras capacidades, nunca. Y también porque el Señor quiere mostrar a sus discípulos la fe de una persona que no pertenece al pueblo judío. ¿Ya? Esto es muy importante entenderlo hoy, porque a veces se nos olvida el aspecto católico de nuestra fe. La palabra católico significa universal, es decir, que Dios quiere salvar a todos sus hijos, a todas sus criaturas humanas, que todos lleguemos a ser sus hijos. Entonces a veces uno puede creerse que ya está salvado porque pertenece a un cierto grupo, a una cierta élite, ¿no es cierto? Y que los demás están condenados. Y eso no es el modo de pensar de Dios. Él quiere salvar a todos. Como decía muy bien el Papa Francisco en la JMJ, la Iglesia es para todos, para todos, para todos, decía, ¿no? Todos tienen que entrar a la Iglesia. Y después otro obispo que es muy asertivo en su catequesis, Monseñor Munilla, dijo: sí, la Iglesia es para todos, pero no es para todo. O sea, yo no puedo creer que en la Iglesia cualquier cosa que yo haga está permitida, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios tiene una guía, tiene una orientación, y seguir a Jesús requiere cumplir ciertas exigencias, como estas que estamos hablando, ¿no? La humildad, la confianza en Dios y no tanto en sí mismo, y estar dispuesto a convertirnos. En el caso de los discípulos, ellos tenían este orgullo tremendo de ser judíos. Ellos se sienten el pueblo elegido, hasta hoy. A mí me tocó en una peregrinación que hicimos en Israel, en Jerusalén, que veía a estos hermanos judíos, ¿no es cierto?, pasaban al lado de uno y viendo que uno era católico, porque tenía la cruz, escupían en el suelo, ¿no? Entonces, un gran desprecio hacia los que no son judíos, porque ellos se sienten el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Y también se le decía a los paganos, a los no judíos, este término muy despectivo, un gran insulto, que es perros. Todos los que no son judíos son perros, ¿no? Terrible, ¿no es cierto? Pero así pensaban ellos. Seguramente los apóstoles de Jesús no se sentían cómodos en este terreno que estaban pisando, porque no era Israel. Tiro y Sidón era otro país, no eran judíos, era un pueblo pagano donde ellos caminaban. Y esta mujer cananea empieza a seguir a Jesús y le pide, por favor, misericordia por su hija. Y se lo dice gritando, porque Jesús no la escucha, como que se hace el desentendido. Ten piedad de mi hijita, por favor, Jesús. Grita y grita. El Señor no le hace caso. Finalmente los apóstoles le dicen: Señor, atiéndela, porque ya nos tiene cansados, nos tiene ya irritados totalmente. Dile algo por lo menos. Y Jesús le dice: no puedo atenderte porque he venido a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y ella sigue insistiendo: pero por favor, Señor, ten piedad de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Y ahí Jesús dice una frase muy fuerte. Dice: no está permitido tirar el pan de los hijos a los perros. Entonces ya con esa humillación era suficiente para que cualquier persona se vaya indignada. Y ella insistió y dijo: Señor, pero hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y entonces Jesús sonrió, porque ella pasó la prueba de la fe, fue perseverante, fue humilde, pidió lo que tenía que pedir,
y Dios la escuchó y le concedió el don que ella pedía. Ella quedó sanada, su hijita quedó curada en ese mismo momento y sirvió de gran ejemplo para los discípulos. Nunca he visto una fe tan grande en Israel. Lamentablemente, hoy en día los judíos, que son el pueblo de Dios realmente, los hijos de Abraham, según la carne, no creen en Jesús, no aceptan a Jesús, todavía no. Algunos poquitos se han convertido, ¿no? Como los mismos discípulos de Jesús y otros pocos. El siglo anterior tuvimos a Santa Edith Stein, una gran conversa del judaísmo que el Papa San Juan Pablo II nombró patrona de Europa, una gran mujer. Bueno, hoy el Evangelio nos habla entonces de aceptar la fe y aceptar que Jesús tiene esta misión universal. No es solo para los judíos, es para todo el mundo, sin duda, porque cuando envía a sus apóstoles, Mateo capítulo 28, les dice: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a todas las naciones y a todos bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como dice el Papa Francisco, es para todos. Pero hay que vencer un poco ese orgullo tribal que tenemos, o muy familiar o muy nacionalista, y pensar que estamos todos llamados a ser hermanos. Como dice un canto, no te importe la raza ni el color de la piel, porque Dios a todos los ama y los quiere bien, como hijos. Pero eso era lo que los discípulos no podían comprender tan fácilmente, ¿no? Y como digo, hoy en día los judíos no se han convertido. Sin embargo, hay una esperanza para ellos. La segunda lectura que hemos escuchado hoy nos habla de la conversión de los judíos como el último signo que ocurrirá antes de la segunda venida del Señor, la venida definitiva de Cristo. Entonces tendrá como signo que va a preceder a esa venida la conversión de todos los judíos. Entonces, San Pablo dice así: ustedes eran paganos, le dice a los romanos, y por eso Dios tuvo misericordia de ustedes. Mi pueblo se va a quedar mucho tiempo sin fe y van a ser personas que desobedecen a Dios, pero Dios va a tener misericordia de ellos. Y ese será el último signo. Entonces, hoy queremos pedir por la conversión de todo el mundo, en el fondo, para que todos amemos a Jesús. Nuestra Madre Santísima, que se está apareciendo en tantos lugares, ¿no? Actualmente ella está mostrándose en Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, y se aparece todos los días con este mensaje. Ella es Nuestra Señora de la Paz. ¿Qué significa eso? La paz verdadera habrá en el mundo cuando todos nos veamos como hermanos. Y la única manera de ser y vernos y aceptarnos como hermanos y querernos de verdad es si comprendemos y vivimos que tenemos un Padre, que es nuestro Dios, nuestro Creador, y que a través del bautismo todos podemos llegar a ser hijos de Dios y hermanos en Cristo. Entonces la Virgen dice en Ámsterdam, en una advocación que se la llama Nuestra Señora de todos los pueblos, ella profetiza que llegará un momento en el mundo en que ella será madre de todas las naciones y todos los pueblos de la tierra se van a convertir. Los musulmanes, los budistas, los judíos también, los ateos inclusive, los mismos cristianos que a veces vivimos nuestra fe de manera tibia. Será el tiempo del triunfo del corazón inmaculado de María. Y todas las naciones de la tierra se convertirán a Jesucristo y serán católicos y vivirán la fe profundamente convencidos de que Jesús es el Señor. Porque para eso vino Dios, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo, derramando su sangre y entregando este mensaje de amor y de perdón universal. Que Dios nos ayude entonces a tener esta fe de la mujer cananea, no solo para lograr objetivos en la vida que son buenos para nosotros, la salud, la familia, el trabajo, el bienestar en general,
nuestro y de nuestros seres queridos, que son cosas buenas que podemos pedir, pero sobre todo pidamos lo más importante: vivir en el Espíritu Santo, convertirnos de verdad al amor de Cristo y dar gloria al Señor con nuestra vida y con nuestro ejemplo. Así sea. Amén.